Bienvenidos a todos a Fisiología Humana. Hoy vamos a ver sistema respiratorio, la segunda parte que nos quedaba. Así que comenzamos. Vamos a iniciar con los dos procesos básicos que nosotros tenemos en lo que respecta a lo que es la respiración. Si bien en la primera clase lo que habíamos comentado es que cuando nosotros iniciamos lo que llamamos la respiración, en realidad no respiramos, sino lo que hacemos es ventilamos a través de diferentes conductos, por eso lo llamábamos zona conductora. Entonces, hasta acá podríamos decir, con resumen a la clase anterior, es que nosotros tenemos un primer proceso, que es la ventilación, que se puede dar desde las fosas nasales hasta los alvéolos, bien, y después de ahí viene un segundo proceso que es el intercambio, donde ahí ya empieza a jugar lo que es la sangre a través de la perfusión, quien va a transportar el oxígeno obviamente hasta la célula. Obviamente que la sangre lo hace a través de células sanguíneas, en este caso la hemoglobina, y transporta a las moléculas de oxígeno hasta la célula para poder producir lo que llamamos respiración real. En esto tenemos obviamente dos gases que juegan, uno que es el oxígeno, que va a jugar obviamente con presión, y lo vamos a llamar presión de oxígeno, y el otro es el dióxido de carbono, que también va a jugar con presión, y lo vamos a llamar presión de dióxido de carbono. Tenemos esos dos gases que van a ser funcionales en nuestro organismo y van a ir intercambiándose, y obviamente los dos son importantes porque nosotros queremos ingresar oxígeno y obviamente queremos eliminar el dióxido de carbono. Si bien hasta acá, desde la primera clase, sabemos los valores de ambos, los valores a nivel sanguíneo, que también se miden en presión, en este caso en una presión en milímetros de mercurio, ¿bien? Pero bueno, para que suceda todo esto debemos pasar por diferentes procesos. Si bien habíamos visto un gráfico anterior en la primera clase, estos procesos son la ventilación alveolar, la hematosis, el transporte de gases, la difusión de gases y la respiración real. En este sentido, obviamente que la ventilación alveolar es quien va a garantizar, cuando hablamos de ventilación, estamos hablando del gas, del oxígeno, ventilación de la primera parte, del primer proceso, o sea, de la garantía de poder inspirar el gas y que pueda llegar hasta el alveolo. Ventilación alveolar. Y una vez que llega al alveolo, lo que se va a producir es la hematosis. La hematosis es ese intercambio de gases que se da a nivel netamente alveolo capilar, o podríamos decir pulmonar, a través de un proceso de difusión simple donde se intercambian los gases. Bien, nosotros entregamos oxígeno y nos devuelven dióxido de carbono. Y luego lo que tenemos ahí es el transporte de gases. Si entregamos oxígeno, el oxígeno se lo entregamos a la sangre, lo captura a través de una reacción química la hemoglobina, y la hemoglobina lo que hace es transportar el oxígeno. Bien, transporta 4 moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina aproximadamente, teniendo aproximadamente una saturación de un 99%. Bien, cuestiones bibliográficas por ahí lo que dicen es que cada molécula de oxígeno satura un 25%, si una molécula de hemoglobina transporta 4, va a estar bien saturada. En lo que respecta a lo que es oxihemoglobina, decimos bien saturada porque si lleva aproximadamente 4, va a saturar aproximadamente un 100%. Y después, una vez que la hemoglobina llega al tejido, llega a la célula, ahí se da lo que es la difusión de gases, donde obviamente la sangre, la hemoglobina en este caso, le va a entregar oxígeno a el tejido, a la célula, para poder producir la respiración real, y a través de esta obviamente entregarle oxígeno a las células, a la mitocondria, para poder producirse la energía, lo que si bien llamamos nosotros ATP, viene el adenosintrifosfato. Bueno, comenzando con el primer proceso que recién lo habíamos comentado, ventilación alveolar. Para que se dé la ventilación alveolar, podemos iniciar diciendo que obviamente nosotros tenemos que hacer una acción, que esta acción es la acción de la regulación respiratoria. Recuerden que la regulación respiratoria puede ser voluntaria, controlada a través de la corteza cerebral,
o involuntaria, como habíamos comentado en la clase anterior, a través del centro respiratorio que se encuentra en el bulbo raquídeo, y también una parte del centro respiratorio lo vamos a encontrar en lo que es el puente de Barolio. Acá lo que tenemos es un pequeño cuadro donde obviamente hay definiciones que ustedes ya la conocen en cuestiones de lo que tiene que ver con la respiración. Una respiración netamente superficial a estable que va desde los 16 ciclos ventilatorios hasta los 18 ciclos ventilatorios, o sea, de 16 frecuencia respiratoria a 18 frecuencia respiratoria por minuto, podríamos decir que es una respiración netamente superficial, estable, y se conoce como eunea. Bien, es de ahí donde nosotros denominamos un paciente que tiene estos valores como un paciente que se encuentra euneico. Y después también podríamos decir que si nosotros tenemos valores elevados por arriba de 20 frecuencias respiratorias por minuto asociadas a diferentes tipos de acciones, bien, podemos decir que estemos corriendo, esto hace que pueda aumentar nuestra frecuencia respiratoria y esto lo llamamos taquimnea, porque obviamente hay un mayor esfuerzo y esto origina que generemos mayor mecánica y aumenta la frecuencia respiratoria. En el caso contrario, cuando hay una disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 11 a 10 frecuencias respiratorias por minuto, allá sí podemos hablar de una bradimnea que puede estar asociada a diferentes tipos de contextos o escenarios. Bien, si bien sabemos que cuando uno descansa o duerme, disminuye la frecuencia respiratoria. Y después está lo que llamamos la polimnea, que es la respiración profunda. Por lo general la respiración profunda se da después de las 30 frecuencias respiratorias por minuto, o sea, por arriba de una taquimnea ya viene una polimnea. Cuando hay un aumento excesivo, bien, donde necesitamos mayor cantidad de oxígeno, donde hay un esfuerzo respiratorio, ahí viene la polimnea. Quiere decir que generamos mayor profundidad. ¿Profundidad en qué sentido? Profundidad mecánica netamente con los músculos respiratorios. Es porque nos estamos ahogando o necesitamos mayor cantidad de oxígeno a nivel pulmonar. Entonces, para precisar que los pulmones se puedan expandir por completo, en ese sentido, lo que precisamos es mayor mecánica para poder inspirar más cantidad de esos gases que se encuentran en la atmósfera, en este caso el oxígeno. Hablando en cuestión de atmósfera, nosotros sabemos que tenemos una presión atmosférica, que esa presión atmosférica lo que genera es que esos gases que nosotros habíamos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan que nosotros tenemos aproximadamente en el espacio un 100% de gases y que el 21%, como lo vemos ahí, está representado por el oxígeno, lo que nosotros precisamos obviamente para poder sobrevivir? Ahora, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos dióxido de carbono, argón, neón, tenemos diferentes tipos de gases. Esos gases van a estar generando presión. Obviamente nosotros no los vemos, no los notamos, pero esa presión se llama presión de gases, podríamos decirle, o presión atmosférica. Esa presión de gases o presión atmosférica aproximadamente mide en total en su 100%, bien, 760 milímetros de mercurio, aproximadamente. El total, 760. Ahora sabemos que de estos 760 milímetros de mercurio, el 21% corresponde ¿a qué? A el oxígeno, ¿bien? Que ahora después vamos a hacer una cuenta para saber realmente cuál es el valor en milímetros de mercurio de oxígeno. También lo que tenemos que tener en cuenta acá es que, aparte de inspirar ese 21% de oxígeno, nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro medio interno es poder garantizar que ese oxígeno ingrese y llegue a 37 grados a nivel de los alvéolos. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que a nivel de las fosas nasales nosotros tenemos plexos vasculares? Que estos plexos vasculares que están bien irrigados lo que hacen es, al oxigenar las fosas nasales, pueden atemperar o ir modificando
esa temperatura del oxígeno. Si nosotros inspiramos un gas con una temperatura obviamente por debajo de 37 grados, los plexos vasculares lo que van a hacer es aumentar esa temperatura, porque los plexos vasculares tienen una temperatura aproximadamente de 37 grados o un poco mayor. Entonces, a medida que ingresa por las fosas nasales del oxígeno, ya se va a ir atemperando. También tenemos que tener en cuenta que en todos los conductos, no solamente en las fosas nasales, sino en parte de lo que es faringe, laringe, tráquea, bronquios, obviamente como es un circuito cerrado, lo que tenemos ahí es una presión, que es la presión que se da en las vías aéreas, que es una presión de humedad, porque vamos a tener una temperatura de 37 grados constante. Entonces esta presión de humedad genera una saturación de humedad de aproximadamente 47 milímetros de mercurio. Esta presión de humedad que se da en las vías aéreas lo que hace es que durante todo su transporte por estos conductos vaya modificándose la temperatura y que pueda llegar a los alvéolos con esos 37 grados que nosotros queremos, para que obviamente no altere nuestra temperatura corporal central. Ahora, hasta acá hablamos de lo que es transporte de gases, pero bueno, para eso, como sabemos y como habíamos comentado en la clase anterior, precisamos de algo que es la mecánica. La mecánica respiratoria está dada por los músculos respiratorios, y en el caso de músculos respiratorios nosotros habíamos comentado, y es más, hicimos un cuestionario sobre los tipos de músculos que tenemos. Recuerden que tenemos dos grupos, el inspiratorio y el expiratorio, y el grupo que nosotros siempre vamos a utilizar todos los días va a ser el grupo inspiratorio. El expiratorio por lo general se utiliza en casos de respiraciones forzadas, cuando ya no podemos utilizar la caja torácica y empezamos a utilizar un poco más abajo los músculos que descienden, en este caso de los abdominales, o los más profundos que son los intercostales internos, o hasta el dorsal ancho. Bien, pero nosotros por lo general siempre utilizamos el diafragma, sabemos que es el que más trabaja, y después los intercostales externos. Podemos trabajar con diferentes tipos de músculos inspiratorios. Recuerden que en este sentido nosotros, vamos a dar un ejemplo acá, utilizamos el diafragma en cuestión netamente inspiratoria, y obviamente el diafragma lo que va a hacer en este sentido es poder descender para que obviamente los pulmones se puedan expandir, y después vuelve a su lugar cero el diafragma. Esto lo que hace es que se relaje, y en este sentido cumple la función de poder eliminar el dióxido de carbono. Entonces es acá donde también no necesitamos de músculos expiratorios para poder eliminar el dióxido de carbono. Hasta acá lo que tenemos es la mecánica, que es netamente los músculos inspiratorios y expiratorios. Hablamos del conducto, del transporte, y tenemos que hablar de algo muy importante que tiene que ver con el regulador. ¿Quién regula al sistema respiratorio? Sabemos que quien regula al sistema respiratorio es el centro respiratorio, y que nosotros le decimos centro respiratorio vulvar porque por su ubicación anatómica. El centro respiratorio, quien va a regular la inspiración, la pausa y la expiración, se encuentra en el bulbo raquídeo. Bien, gran parte de él en el bulbo raquídeo, y dos grupos que los podemos encontrar arriba en la parte ascendente, que sería en el puente de Baroglio. Es quien va a regular constantemente nuestra respiración en forma obviamente involuntaria. Acá tenemos una pequeña imagen donde vemos el tronco encefálico inferior, vemos la médula, arriba vemos el bulbo, y arriba del bulbo el puente. Bien, obviamente el centro respiratorio se encuentra en el bulbo raquídeo, como lo podemos ver en una de sus imágenes, donde vemos un círculo rojo, y ahí en el tallo cerebral también vemos parte de lo que es los pares craneales. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que hay dos pares craneales que trabajan fuertemente con el centro respiratorio? Más que nada con los quimiorreceptores, que tiene que ver con el noveno y el décimo par craneal. Bueno, a nivel alveolar sabemos que llegamos a lo que es la hematosis. La hematosis se da netamente a nivel alveolo capilar. La hematosis es un intercambio de gases, de oxígeno con dióxido de carbono, a través de un proceso de difusión simple. Acá es donde hay que hacer un parate y decir netamente que va a finalizar
una zona que es la zona conductora. Ustedes fíjense que nosotros inspiramos el oxígeno y lo transportamos como tal, como un gas. Bien, es transportado como un gas. Obviamente hay todo un proceso donde se atempera, donde se filtra, donde se purifica y llega como un gas purificado, atemperado al alveolo. Bien, hasta ahí se transportó solo por presión, netamente mecánico. Ahora, para que pueda pasar a la sangre a través de esto que llamamos membrana respiratoria, bien, tenemos que ayudarnos en la sangre con células sanguíneas porque el gas se puede transportar solo, sí, pero en mínima cantidad y no va a ser funcional. Entonces precisamos de alguien que nos transporte adentro de la sangre y nos lleve mucho más rápido hasta cada tejido, hasta cada célula. Eso va a ser la hemoglobina. La hemoglobina va a ser el transportador de oxígeno y lo va a transportar por todo el cuerpo. Nosotros aproximadamente en valores de hemoglobina, netamente plasmático, en el caso del hombre tenemos aproximadamente entre 13.5 y 17 gramos de decilitros en sangre, y en el caso de las mujeres tienen una disminución, o sea un poco menos, entre 12 y 15 o 15.5 gramos de decilitros de hemoglobina en sangre. Bien, esos son los valores netamente estables para poder tener una buena cantidad de hemoglobina que transporte obviamente oxígeno. Sí, en estos valores que yo comenté anteriormente hay una disminución grosera o bastante importante, ejemplo, un cuadro de anemia, podemos decir que tenemos menos cantidad de transportadores de gases, por lo tanto nos va a estar faltando oxígeno a nivel del organismo. Entonces los sistemas, lamentablemente, si les falta oxígeno, no van a funcionar bien. Acá podemos ver un alveolo y lo que vemos ahí como figura en una parte coloreada azulada es el surfactante. El surfactante podríamos decir que es la primera capa interna del alveolo. Esta primera capa interna lo que genera es menor tensión, le va a dar estructura al alveolo para que no se colapse, o sea, estructura para que siempre tenga esta forma anatómica y no pueda colapsarse entre sí, para que cada vez que reciba oxígeno obviamente esté abierto, esté con esta estructura y permita esta permeabilidad e intercambio de gases con el capilar. Acá lo que vemos, yo puse un gráfico que por ahí acá es medio difícil de entenderlo porque lo vamos a ver no de forma vertical como estamos acostumbrados a ver al alveolo, pero fíjense que si nosotros vemos a un costado encontramos al alveolo, bien, a un costado donde vemos la franja celeste, y acá lo que nosotros encontramos es lo que llamamos membrana respiratoria o membrana alveolo-capilar. Esta membrana tiene 6 capas, bien, si nosotros iniciamos desde la primera, que es la que habíamos comentado anteriormente, podríamos decir que esa línea celeste que vemos ahí, bien interna, es el surfactante. Es esa lámina o película que lo que hace es conservar estructura, darle menos tensión al alveolo y permitir obviamente el pasaje de gases. Y bueno, el alveolo sabemos que no tiene una sola capa porque si no en este sentido sería muy débil. Luego el surfactante hacia afuera, o sea externamente, sigue el epitelio alveolar, parte del tejido del alveolo. Y por último tenemos la membrana basal epitelial del alveolo. O sea que podríamos decir hasta acá que el alveolo tiene 3 capas. La primera, que es una película interna, el surfactante, la media, que es el epitelio alveolar, y la más externa, que es la membrana epitelial. Por acá van a pasar obviamente los gases. Y luego del otro lado lo que vamos a tener es el capilar. Pero entre medio de ambos, entre medio del alveolo y el capilar, lo que encontramos es el espacio intersticial. Este espacio es un espacio mínimo que van a ver, que acá lo vemos en amarillo, es bastante grosero, pero es mínimo porque hay una presión negativa por lo general, y que este espacio también cuenta como una capa más. Y después encontramos obviamente al capilar, que el capilar tiene 2 pequeñas capas, la membrana basal capilar, que es la más externa, y luego el endotelio capilar. Entonces en este sentido podríamos decir que
nosotros tenemos una membrana, que esta membrana lo que hace es generar y agrupar al alveolo con el capilar, por eso la llamamos membrana alveolo-capilar, o también se conoce como membrana respiratoria. ¿Cuántas capas tiene? Tiene 6 capas, desde la más interna, que es la que se encuentra en el alveolo, que la podemos llamar surfactante. Bien, ahora, en lo que respecta al intercambio de gases, nosotros lo que hacemos es inspirar el gas y que llegue hasta el alveolo. Bien, una vez que llega hasta el alveolo estamos inspirando un gas que viene desde afuera, desde la presión atmosférica. En este sentido, ese gas que viene desde la presión atmosférica es un gas que tiene un 21% de oxígeno. Acá ya vamos a hablar de medidas. Tiene un 21% de oxígeno y sabemos que la presión atmosférica tenemos 760 milímetros de mercurio, que representa el total de 100% de gases de esa torta gráfica que vemos ahí. Si nosotros tomamos el 21% de la presión atmosférica, o sea, de los 760 milímetros de mercurio, nos va a dar aproximadamente 159.6 milímetros de mercurio. Lo vamos a redondear en 159 milímetros de mercurio. Entonces hasta acá tenemos dos conceptos de el oxígeno netamente ambiental en cuestiones de medida. Podríamos decir que a nivel ambiental nosotros tenemos un 21% de oxígeno, y en otra medida podríamos decir que a nivel ambiental nosotros tenemos una presión de 159.6 milímetros de mercurio de oxígeno a nivel ambiental, externamente, por fuera del organismo. Entonces yo lo que inspiro es ¿qué porcentaje de oxígeno? Un 21% de oxígeno. Inspiro. Otra pregunta. Ahora, yo ¿qué cantidad de presión de oxígeno ambiental inspiro? Inspiro 159.6 milímetros de mercurio. Bien, estoy inspirando eso. Lo redondeamos en 159, que es lo que inspiro, que va a pasar por las zonas conductoras, por las diferentes zonas conductoras, fosas nasales, faringe, laringe, hasta por la boca. Pero recordemos que en este proceso también vamos a estar expirando o devolviendo por esta cañería la cantidad de presión de dióxido de carbono que estamos eliminando. El dióxido de carbono va entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Yo ahí lo redondeé y puse 40 milímetros de mercurio en esa cuenta que podemos ver ahí. Entonces va a haber un choque de dos presiones, una presión que ingresa y otra que egresa. Eso lo que hace es disminuir esa presión de oxígeno. ¿Cómo la disminuyen? Lo que hacemos es una cuenta, una resta simple. Ingresamos 159, que choca con otra presión de 40, entonces disminuye. 159 menos 40 nos da 119 milímetros de mercurio. Perfecto, entonces nosotros seguimos ingresando oxígeno, pero en este caso reducido. Bien, está ingresando a través de, podríamos decir, la laringe, de los bronquios, bien, a través de los bronquios, bronquiolos, de la tráquea, de los diferentes tipos de componentes. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar y a ver cada figura, ejemplo, vemos la laringe, después vemos la tráquea, los anillos traqueales, después vemos los bronquios fuentes, los bronquiolos, vemos que cada uno tiene diferente tipo de diámetro. Y también tenemos diferentes tipos de estructura anatómica. Acá es donde también hay espacio muerto, donde va a quedar gases, en este caso oxígeno, y como va disminuyendo su diámetro en cada componente, lamentablemente ahí vamos perdiendo también presión de oxígeno. ¿Qué cantidad se pierde de presión de oxígeno desde que ingresamos hasta llegar a los alveolos por una cuestión netamente de componentes de su estructura anatómica en cuestiones de conducto? Y aproximadamente estamos perdiendo 14 milímetros de mercurio. Entonces lo que podríamos decir acá, que nosotros ingresamos al alveolo de esos 159 solamente 105 milímetros de mercurio. Bien, entonces podríamos decir que al alveolo va a llegar hasta un máximo de
105 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, que es la que a través de una difusión simple va a llegar a la sangre a través de su transportador, que en este caso va a ser la hemoglobina. Bien, una vez que llega a la sangre es donde comenzamos con este proceso que lo vamos a llamar transporte de gases. Su transportador, un glóbulo rojo, en este caso una célula sanguínea, que es la que habíamos repetido anteriormente, que es la hemoglobina. Acá lo que vamos a ver es una pequeña imagen en donde en la primera parte encontramos a nivel pulmonar oxígeno que va a estar ingresando, bien, a través de este proceso llamado hematosis hacia la hemoglobina, y la hemoglobina lo que va a hacer es transportar este oxígeno obviamente por toda la sangre, por todo el cuerpo, y lo va a entregar a las células, más que nada en las que se encuentran obviamente en todos sus órganos funcionales, para que estas células puedan obtenerlas, para que las mitocondrias las puedan utilizar y obviamente poder producir energía en este sentido y poder oxigenarse. La hemoglobina, como lo vemos acá lo que dice es un pequeño gráfico, vemos una molécula, podríamos decir que en este caso es una molécula de hemoglobina, yo lo dividí en 4, una molécula de hemoglobina lo que hace es transportar 4 moléculas de oxígeno a través de grupos de hierro, que lo vamos a llamar grupos HEM, de ahí es lo que viene la derivación de hemoglobina, si no sería una globina. Los grupos HEM, cada grupo de hierro, lo que hace es capturar una molécula de oxígeno, y esto nos permite obviamente poder transportarlo, que se produzca una reacción de oxigenación, y de esta forma va a ser recorrida y transportada a través de la circulación sanguínea. Esto es lo que nos va a garantizar a nosotros que tengamos obviamente una buena presión de oxígeno, que se va a combinar con lo que es la hemoglobina y que podamos saturar de forma estable. Recuerden que la saturación que nosotros tenemos va aproximadamente entre 95 y 99%. Decimos que es una saturación plena porque por lo general no llega a un 100%, sí tenemos un límite que es un 100%, y recuerden que la saturación tiene que ver con la saturación en constante de oxígeno en sangre. Acá yo lo que puse es un pequeño gráfico de un saturómetro netamente portátil, y cómo a través de un láser infrarrojo va a censar la cantidad aproximadamente parcial que tenemos de oxígeno en sangre. Sus valores, los que había comentado anteriormente, van en porcentaje, bien, entre 95 y 99%. Ahí si nosotros vemos el dedal nos está mostrando en su gráfico que tenemos un 99% de oxígeno, y en la parte inferior lo que vemos es el ritmo cardíaco de 72 pulsaciones por minuto. Y bueno, seguimos ya con la última parte, lo que es la difusión de gases, o sea, el intercambio de gases, que esto se da netamente a nivel ístico, a nivel netamente de tejidos y de célula. Acá lo que podemos ver por una parte es cómo es transportado el oxígeno y también el dióxido de carbono. Bien, el oxígeno por lo general se transporta a través de arterias, arteriolas, y donde se da su difusión va a ser en los capilares, y esa difusión que se da en los capilares es donde podemos nosotros entregarle oxígeno a la célula. La célula obviamente nos va a devolver dióxido de carbono en todo ese proceso donde la mitocondria utiliza el oxígeno y nos devuelve luego como desecho el dióxido de carbono después de todo el proceso de producción de energía. Bien, acá arriba, que este es un gráfico importante que también lo encontramos dentro de la fotocopia del módulo, acá lo que podemos observar, si ustedes pueden ver, en la parte de arriba, como haciendo un breve resumen, vemos que nosotros estamos ingresando una presión de oxígeno de 159 milímetros de mercurio, y que una vez que llega al alvéolo vamos a ver que llega a razón de 105 milímetros de mercurio. ¿Qué sucedió ahí? Es todo lo que yo le comenté anteriormente. Obviamente hubo todo un proceso en donde disminuye esos 159 milímetros de mercurio porque se choca con la presión de dióxido de carbono, y después le restamos aproximadamente entre 14 y 12 milímetros de mercurio, y nos queda un total de 105 milímetros de mercurio de presión de oxígeno,
que va a estar ingresando a la sangre a través de un proceso de perfusión y va a ser transportada por la hemoglobina. Obviamente quien la va a impulsar y la va a eyectar, en este caso va a ser el corazón, hacia todo el cuerpo a través de las arterias, y en la parte de abajo donde ven el círculo rojo, una vez que esta presión de oxígeno llega hasta el tejido, aproximadamente entre 105 o 100 como lo vemos ahí en presión de oxígeno, no es que va a entregar el 100 en cantidad total a la célula, sino que aproximadamente le va a entregar entre un tercio a un 60% de su cantidad total. Como ustedes lo pueden ver en el gráfico, la presión de oxígeno abajo, en la parte basal, donde encontramos el círculo rojo, donde está el tejido, fíjense que va a estar ingresando una presión de oxígeno a 100 milímetros de mercurio. Le vamos a entregar esa presión de oxígeno al tejido, pero el tejido solamente va a capturar 60 milímetros de mercurio y nos devuelve el resto, que lo vemos del otro lado, del lado del circuito venoso, que nos llevamos el resto sería 40 milímetros de mercurio. O sea, recuerden que las células no capturan el total de oxígeno, sino que aproximadamente van a capturar aproximadamente un tercio del total de oxígeno que nosotros vamos a estar circulando en sangre. Y obviamente nos llevamos, por un lado, menor cantidad de saturación de oxígeno y mayor cantidad de dióxido de carbono. Ahí ya encontramos el otro circuito, que es el circuito del sistema venoso. Bien, que ahí ya podemos decir que la sangre es carboxigenada, no es una sangre que está llena de hemoglobina, sino que tiene más cantidad de dióxido de carbono. Y por último, finalizando con lo que es la respiración real es parte del gráfico anterior. Llega a la célula, el oxígeno le entrega obviamente la cantidad total, aproximadamente un tercio utilizamos de esa cantidad total, y ahí es donde el oxígeno llega a la mitocondria y donde se da ese intercambio para poder utilizar el oxígeno, oxigenando de esta forma la célula y poder producir de esta forma el ATP que nosotros precisamos para el organismo. Y ahí se da el circuito total de lo que habíamos hablado cuando iniciamos la clase, lo que llamamos todo el proceso de lo que sería desde la ventilación alveolar, desde que inspiramos hasta que se da todo lo que es la hematosis, el transporte de gases, la difusión de gases y por último la respiración real o respiración celular. Recibe cualquiera de esos dos nombres. Después, siguiendo con una parte con base a lo que habíamos visto anteriormente en la primera clase, acá lo que encontramos son nuevamente a los quimiorreceptores, receptores químicos. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos receptores químicos? Estos receptores químicos obviamente estaban ayudados por pares craneales, por el 10º par craneal y el 9º par craneal. El 10º que recibe el nombre de vago y el 9º que recibe el nombre de glosofaringio. ¿Para qué sirven? Sirven para poder censar la cantidad de dióxido de carbono que nosotros transportamos a nivel del flujo de sangre. Entonces, el 10º par craneal, fíjense que nace del bulbo raquídeo, llega hasta lo que llamamos el arco aórtico, bien, o el cuerpo de la aorta, y lo penetra. Y lo que hace es poder censar el flujo de sangre, y dentro de ese flujo de sangre lo que censa, que es el dióxido de carbono. Lleva esa información, qué valor de dióxido de carbono tenemos, y esa información neta se la va a entregar al centro respiratorio. Recuerden que, como habíamos visto en la clase pasada, nosotros valores de dióxido de carbono manejamos aproximadamente en valores estables entre 35 y 45 milímetros de mercurio como presión de dióxido de carbono. Ahora, también tenemos otros quimiorreceptores periféricos que se encuentran en lo que es la bifurcación de la carótida, donde encontramos la carótida interna y carótida externa. Justo ahí en la bifurcación vamos a encontrar quimiorreceptores que van a cumplir la misma función que los quimiorreceptores de la aorta. En este caso es que lo hacen con otro nervio, con el 9º, con el glosofaringio. Van a llevar
la misma información al mismo lugar, al centro respiratorio. Como habíamos dicho en la clase pasada, si los valores de dióxido de carbono están bien, o sea, estables entre 35 y 45 milímetros de mercurio, quiere decir que indirectamente tenemos una presión de oxígeno estable. La presión de oxígeno que nosotros manejamos va entre 80 a 100 o hasta 105, como vimos recién, milímetros de mercurio de presión de oxígeno en sangre. Cuando hablamos en sangre, estamos hablando en sangre cargada en hemoglobina, o sea, en sangre netamente arterial. Bien, entonces acá el centro importante que regula, como habíamos visto y como habíamos comentado anteriormente, es el centro de la respiración, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Bien, es quien controla, quien regula de forma involuntaria a la respiración. Acá lo que vamos a ver es un corte sagital del tronco cerebral, donde vamos a ver el bulbo raquídeo, y dentro del bulbo raquídeo encontramos grupos respiratorios. Bien, en el bulbo raquídeo en sí vamos a encontrar dos grupos respiratorios. De estos dos grupos respiratorios hay uno que es el más importante, que es el dorsal. El dorsal es aquel grupo que se lo conoce como área inspiratoria. Obviamente lo llamamos dorsal por su posición anatómica. Ventral es el área expiratoria, como lo podemos ver ahí en un círculo rojo, y vamos a encontrar esas dos áreas. La más importante, como dijimos recién, obviamente es el área inspiratoria, porque es la encargada de activar ¿qué cosa? La inspiración en forma constante. Bien, recuerden que nosotros, o sea, más o menos como para tener un valor determinado que va a variar, pero si yo ahora inspiro, después genero una pausa o meseta y después expiro, aproximadamente la inspiración tarda un segundo, la pausa o meseta medio segundo, y la expiración, cuando eliminamos el dióxido de carbono, aproximadamente un segundo y medio. Si sumamos en total todo el ciclo ventilatorio serían 3 segundos. Ahora, para que todo esto se dé, se tiene que cumplir con que casi todas las áreas funcionen. Por lo general utilizamos 3 áreas. La área expiratoria, o sea, el área ventral, por lo general no se utiliza en caso de respiraciones forzadas. Por lo general utilizamos el área dorsal, que es la inspiratoria, y después las otras dos áreas o grupos que se encuentran a nivel del puente de Barolio. Ahí tenemos el área o el grupo neumotáxico y el área o el grupo ausnéutico. Bien, el neumotáxico y el ausnéutico son áreas que estimulan o inhiben al área inspiratoria. ¿Cómo es esto de estimular o inhibir? Volvemos a este gráfico que lo habíamos visto en la primera clase. ¿Se acuerdan que lo podemos llamar ciclo de la respiración o también ciclo de la ventilación? Porque en realidad nosotros ventilamos, y sabemos que en una frecuencia cardíaca nosotros lo que hacemos es, como dijimos anteriormente, inspirar, tardamos aproximadamente un segundo, hacemos un intercambio de gases donde se da la meseta o pausa, donde tardamos medio segundo, que es donde baja ahí un poquito la presión, y después eliminamos dióxido de carbono, que tarda aproximadamente un segundo y medio. Si lo sumamos, como dijimos recién, tardamos 3 segundos. Bueno, ahora para inspirar necesitamos de un grupo o un área involuntaria que active ese botón del área inspiratoria que estaba en el centro respiratorio. Bien, entonces para eso el grupo inspiratorio lo que tiene que hacer es estimularse para poder mover todos los músculos. Entonces, para comenzar la inspiración, lo que va a hacer el centro respiratorio es activar al área inspiratoria. Bien, ahora el área inspiratoria, ¿qué hace? Inspira, bien, pero va a necesitar un corte. Dijimos que el área inspiratoria aproximadamente dura un segundo. ¿Quién le va a dar ese corte? El corte se lo va a dar el grupo neumotáxico. Lo que hace el grupo neumotáxico, más que nada en este sentido, es darle un corte, un estímulo negativo, bien,
y de esta forma nosotros lo que hacemos indirectamente es aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros hacemos una suma, si yo inspiro y tardo 1 segundo nada más, y luego medio segundo en cumplir con la pausa y 1,5 segundos en cumplir con la expiración, tengo un ciclo ventilatorio en 3 segundos. Bien, si yo ingreso 20 ciclos ventilatorios en 1 minuto, ahí tendría aproximadamente dentro de lo que llamamos una frecuencia respiratoria estable. Bien, ahora si el centro respiratorio dentro de su área neumotáxica, bien, con su estímulo negativo, lo que hace es inhibir a la inspiración antes del segundo, ejemplo, la inhibe al medio segundo, lo que va a hacer es aumentar más la frecuencia respiratoria. Ejemplo, si la inhibe al medio segundo, en vez de tener 20 ciclos ventilatorios por minuto, vamos a tener 40. Vamos a estar hiperventilando, vamos a estar con una taquipnea. Entonces, esa regulación tiene que ver con el área neumotáxica. A veces cuando tenemos alteraciones netamente centrales o por traumas y demás, podemos alterar el centro respiratorio y de esta forma podemos producir diferentes tipos de respiraciones arrítmicas anormales producto de traumas o injurias. Y después tenemos el otro grupo o el otro área que lo podemos llamar ausnéustica. El área ausnéustica, bien, también funciona acá dentro del ciclo de la respiración, y lo que va a producir el área ausnéustica es netamente alargar la inspiración. Bien, si yo alargo la inspiración, en vez que dure 1 segundo, la alargo a que dure 2 segundos. Un ejemplo, si yo alargo la inspiración, inspiro, tardo más de 1 segundo, viene la meseta, tardo un poco más de medio segundo, viene la expiración y hago que la expiración sea más alargada, en vez de 1,5 segundos, 2 segundos, 3 segundos, hago que ese ciclo de la respiración sea mucho más ancho y mucho más alargado. Entonces de esta forma lo que voy a producir, obviamente involuntariamente, es que la frecuencia respiratoria disminuya. Por eso hablamos de el área ausnéustica. Por eso esta área ausnéustica también viene de apnea, que puede llegar a producir una apnea, o sea, un aumento, o se alarga la frecuencia respiratoria, podemos llegar a producir una apnea. En este caso podría ser una apnea central, porque podríamos decir que la alteración es netamente del centro respiratorio. En este sentido damos un ejemplo. Si nosotros tenemos una respiración de 18 a 20 por minuto, estable, pero si yo alargo la inspiración, voy a tener menos frecuencia respiratoria por minuto. Bien, puede ser de 10 por minuto, entonces ahí disminuye la frecuencia respiratoria porque estoy alargando la inspiración. Y en este sentido también podemos llegar a producir hasta un contexto de apnea, y esta apnea puede ser de tipo central. ¿Por qué vale aclararlo? Porque tenemos diferentes tipos de apnea, pero en este caso está dado por el centro respiratorio, puede estar dado por algún trauma o por una alteración netamente química, pero producida por el centro respiratorio, que puede ser en este caso por su grupo ausnéustico. Bueno, hasta acá hemos terminado con lo que respecta a la segunda clase de respiratorio. Espero que les haya gustado a todos y finalizamos con lo que es sistema respiratorio. Les envío un saludo a todos y después vamos a estar enviando el cuestionario. Hasta la próxima.